Antes de empezar, me gustaría presentar a nuestro querido invitado. Nuestro invitado de hoy, que ahorita forma parte de nosotros, es Dylan Pereira, licenciado Dylan Pereira. Él es licenciado en Estudios Liberales, experto en Derecho Internacional y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, editor en jefe de la revista Diplomacia, analista internacional, colaborador en diversos medios de comunicación en Venezuela, Miami, Uruguay y Perú, fellow de Mountain Top International. Pero Dylan no está aquí hoy por casualidad. Dylan, al igual que la licenciada periodista Mercedes Malavé, que no la veo allá, han formado parte de un proyecto de Bnei Brit Internacional en donde cada 2 años, desde el 2018, manda periodistas de Latinoamérica a Israel para que puedan convivir y aprender junto a otros periodistas de Latinoamérica y puedan estar en Israel, puedan experimentar cómo es la sociedad, visitar lugares turísticos, conocer las diferentes culturas. Y fue un viaje sumamente enriquecedor porque Dylan, al igual que Mercedes en su momento, tuve la oportunidad de conocer los problemas como cualquier sociedad y quizás en algunos colegas de Dylan pudieron desmitificar algunas cosas que no tenían muy claro. Dylan viaja a Israel gracias a la CAIF también, ya que nosotros contamos con el apoyo del doctor Miguel Truzman, presidente de la parte nacional de CAIF, quien siempre colabora con nosotros apoyándonos en la búsqueda de personas que puedan fortalecernos y acompañarnos durante todo el tiempo que nosotros querramos. Entonces, sin más que decir, le dejo con Dylan. Vamos a aprovecharlo porque de verdad es muy guapo y es muy inteligente. Y cuando lo oigan hablar, o sea, otro nivel. Ajá. Bienvenido, Dylan. Bueno, gracias a todos por esas cálidas y amables palabras, Carla. Y quería agradecer al público por estar aquí, por supuesto a Bnei Brit por esta extraordinaria oportunidad. Primero, de haber conocido a un país fascinante como es Israel. Especial gratitud a mi querido amigo el doctor Miguel Truzman, que además es articulista también en el diario El Universal. Siempre hemos compartido ideas, debatido puntos de vista, y creo que es precisamente el espíritu de enriquecer un debate necesario en un mundo cada vez más complejizado. Lamentablemente, como describía Carla, nos toca muchas veces abordar temas absolutamente complicados, en particular relativo a la geopolítica internacional, que en las últimas décadas, si se quiere, ha estado plagada por conflictos, por un nivel de conflictividad bélica sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, que nos ponen alerta a toda la sociedad. Y creo que un primer llamado de esta conferencia es precisamente entender el rol que cada uno de nosotros jugamos en este ajedrez global, en esta suerte de aldea global en la que vivimos. Estamos profundamente interconectados, interdependientes, y en el que tenemos que ser conscientes que nuestras acciones tienen un efecto y una reciprocidad, no solo en lo local, en nuestro ámbito más inmediato, que puede ser las instituciones académicas, profesionales en las que participamos, pero también en nuestro rol como agentes sociales a nivel global. La tecnología, la inteligencia artificial son nuevos elementos que desdibujan el mapeo, el extracto que teníamos del espacio físico, abriendo las barreras, y que aunque contradictoriamente hoy estamos presenciando un retroceso, si se quiere, en este paradigma de fraternidad global, que de hecho le decía a Miguel hace unos minutos, que leía su artículo la semana pasada en El Universal, apelando precisamente por la fraternidad universal, este imperativo de coexistencia en el que líderes sociales, pero también religiosos, entre ellos el fallecido Papa Francisco, a quien tuve la oportunidad de conocer y conversar en 3 oportunidades, fue un gran privilegio y natural. Y de hecho acabo de llegar de Roma,
de haber hecho una cobertura para diversos medios en América Latina de lo que significó el nuevo cónclave, y que me hago eco de estas palabras que decía León XIV desde la logia de la Basílica de San Pedro: la paz. La paz es el imperativo universal al que todos debemos apuntar. Naturalmente que hablar de paz hoy no es simplemente un llamado vacío, es un llamado en un contexto terrorífico, si se quiere, alarmante, que fue parte de lo que yo experimenté en Israel. Le decía a Mercedes precisamente y a varios compañeros que estábamos aquí hace unos instantes que uno la guerra la puede estudiar, la puede intentar entender desde lo político, lo filosófico, lo económico, lo social, pero experimentarlo en el terreno no tiene parangón. Israel, un país que primero te maravilla por su capacidad tecnológica, por lo que han logrado construir en medio del desierto, que aterrizábamos en el aeropuerto de Ben Gurión y ves un país vibrante, lleno de gente, con autopistas extraordinarias, con una construcción de infraestructura fantástica, un aeropuerto de última generación, pero cuando te estás acercando al espacio aéreo israelí, al menos desde la reapertura de las operaciones aéreas después del 7 de octubre, pues ya 45 minutos antes de aterrizar, te pide el piloto de la cabina que abroches tu cinturón de seguridad porque estamos en espacio aéreo israelí y estamos en guerra. A partir de ese momento sabes que no estás ingresando, no estás aterrizando en Londres, no estás aterrizando en París, estás aterrizando en un país en guerra. Una guerra absolutamente dolorosa para todas las partes, que creo que se ha perdido el foco de entender cuál fue el origen de esta guerra, que fue precisamente aquel fatídico, dantesco. Creo que el lenguaje castellano o cualquier otro se queda sin expresión para poder referirse a lo que sucedió en el fatídico 7 de octubre. Contra Israel, algo absolutamente dantesco, como lo decía. Yo tuve la oportunidad, debo decir, porque no sé cómo escribirlo de otra forma, de incluso lograr tener acceso a ver imágenes de seguridad nacional del ejército de Israel y del gobierno israelí de lo que sucedió ese día. Naturalmente, por contrato de confidencialidad no puedo transmitir, pero les aseguro que la mente humana no es capaz, al menos eso es faceta saludable, de imaginar algo como eso. Absolutamente terrorífico en ese punto de vista, pero otro gran contraste que tuve al inicio fue esta contradicción entre un país que esperaba que estaría absolutamente devastado moralmente, pero no lo está. La población israelí confía en poder salvaguardar sus intereses, salvaguardar su seguridad. Naturalmente que como joven era conmovedor ver que el ejército que me acompañó en diversas visitas, muchas de ellas muy duras, hacia las fronteras con el Líbano, hacia la frontera con Siria, hacia la frontera con Gaza. Veremos ahorita un pequeño video que grabé. Estuve a menos de 1 kilómetro de Gaza. Si corría, en 5 minutos estaría en Gaza. Toqué la valla que divide y estaba escuchando la operación militar en ese momento. Escuchar bombas es muy diferente a cómo se puede llegar a describir. Y sabes que son operaciones que están en curso. Naturalmente entiendes las razones de seguridad nacional de Israel, pero también debo decir que es doloroso pensar que alguien inocente del otro lado también fallezca a causa de esto. Razones múltiples, escudos humanos, violaciones a la integridad, a los derechos humanos, radicalización islámica, una serie de factores que confluyen en un polvorín como es la situación en Gaza, y que lo último, y le discutía con colegas que estuvimos en Israel juntos y con uno de nuestros líderes, un escritor fantástico que les recomiendo seguir, Gabriel Ben-Tashkal, extraordinario, un gran amigo además. La última propuesta de cese al fuego que emitía o proponía Estados Unidos ya había sido aceptada por el gobierno del primer ministro Netanyahu. Lamentablemente parece que jamás tiene reservas y no ha aceptado. Y bueno, son una serie de elementos. Quería dar una pequeña introducción personal de lo que vamos a hacer. En esta sala estoy seguro que hay gente incluso mucho más capacitada que yo para hablar de algunos temas que vamos a abordar. ¿Tu presencia en ese escenario fue casualidad o proceso? A Israel. No, fue absolutamente a propósito, por decirlo. Tuve la maravillosa fortuna de ser invitado por Benebrí a Israel en este programa que organiza Benebrí Internacional,
Además, debo, primero que nada, lo hice el otro día en privado, pero me gustaría hacerlo en público, agradecer una hospitalidad extraordinaria con la que fui recibida en el Estado de Israel, mi gratitud hacia ese país, y lo escucharán en mi video y en cada exposición que doy, en cada palabra que doy, que mi deseo ferviente es poder volver un día a Israel en paz. Esperar que si Dios permita pronto podamos volver todos a Israel en contexto de paz y seguridad para todos. Bueno, más o menos esto es una pequeña introducción. Breve dimensión histórica. Mi intención es poder establecer algunos elementos marco de la conversación, pero poder establecer un diálogo con ustedes y un espacio de aprendizaje. Brevemente, pues estos territorios que hoy es el Estado de Israel. Aquí vemos un mapa de Naciones Unidas, pero también que tiene coincidencia con Israel, en lo que Israel considera o llama Judea y Samaria, ¿correcto, doctor Truzman? Que conocemos en inglés, en el derecho internacional, como West Bank o Cisjordania, pues toda esta discontinuidad territorial donde se encuentran ciudades como Ramallah. Yo tuve la oportunidad de cruzar fuera de las murallas de Jerusalén hacia Belén, que es considerado un territorio tipo A, es decir, está controlado política y militarmente por la autoridad palestina. Estuvimos allí también con personas árabes, pero particularmente interesante y conmovedor, como católico que soy, escuchar el testimonio de los cristianos que están allí. Llegaron a ser más de 20.000 cristianos en Jerusalén y hoy quedan menos de 2.000. Y es, primero, conmovedor ver la resiliencia de Amal y su familia, que por motivos de seguridad no podemos transmitir su cara en muchas oportunidades, pero está allí, en cooperativas, trabajando, intentando resistir, y lamentablemente es parte de este drama que es mucho más complejo de lo que la prensa logra muchas veces abordar. Porque como en esta misma discontinuidad se logra entender precisamente lo que es el Estado de Israel como un mosaico de culturas, de etnias y religiones. Si bien es un Estado judío que nace precisamente con esta filosofía, precisamente por la Declaración de Naciones Unidas en el 48, de construir un Estado hebreo, naturalmente Israel ha absorbido como propio, como sus ciudadanos. Yo pude contactar y conocer a varios de ellos, a beduinos, a musulmanes, a árabes, a drusos, diversas poblaciones que se identifican más allá de una etnia o una religión a un Estado, al Estado de Israel. Otra parte importante del contexto es entender lo que significa la presencia de Israel desde el punto de vista del mundo árabe, las diferentes guerras que se han emprendido contra el Estado de Israel, entre ellas la Guerra de los 6 Días en 1967. Por supuesto, muchísimos capítulos más en la historia, pero no es la intención de la conferencia. Pero sí hago énfasis en lo que significaron los acuerdos de Oslo de 1993, como un referente de lo que se soñó que pudiese ser la paz. Hay otros referentes, como los acuerdos de Camp David, que fueron alcanzados con la mediación de Estados Unidos para establecer una paz, una relación normalizable con Egipto, pero que está enfocado precisamente en lo que es una gran aspiración universal, diría yo, de poder entender a la presencia de árabes, judíos y todas las religiones y etnias que conviven allí en coexistencia. Que otra gran frustración, si se quiere, cuando estás allí presente, es que te das cuenta que en la sociedad, en la población civil, de ambas partes, existe esta voluntad. Y resulta un poco a veces incomprensible cómo no se traduce muchas veces en los puntos de decisión. Pero el Acuerdo de Oslo tiene otra importancia geopolítica, que es precisamente la institución de una autoridad nacional palestina, que la Unión Europea, Estados Unidos, con ciertos matices, pero la Unión Europea particularmente y otros miembros de la comunidad internacional han apuntalado como un interlocutor para el Estado de Israel, alejado en principio, o al menos en teoría, de la radicalización islámica de facciones como Hamas, que es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea y por supuesto por Israel. Y precisamente lo que vimos el 7 de octubre del 23 es una muestra clara de ello. Y que hoy, además, hay que decir que una condición, y yo tuve la oportunidad de conversar con miembros del gobierno de Israel, incluido el viceprimer ministro Levin, es una condición sine qua non para cualquier ciudadano del país, la desarticulación total y el desarme total de Hamas para poder proseguir
a unas conversaciones técnicas que eventualmente lleguen a una paz y eventualmente pueda decidirse un futuro para esta geografía que es esta franja, que además muchas veces olvidamos que no solamente limita con Israel, sino también con un vecino árabe como es Egipto. Particularmente en este punto, en Rafah, donde existe un punto de cruce que lamentablemente muchas veces también ha sido cerrado, tanto para la salida de refugiados como para el ingreso de ayuda humanitaria. Es decir, hay que tener cierta capacidad de ponderar ambos puntos de la balanza, y sí es loable cuando vemos en el Cairo hace 2 meses, con la presencia de algunos líderes europeos como el presidente Emmanuel Macron, que la Liga Árabe pues también proponga o intente promover un proceso de paz, de ayuda humanitaria, pero aquí hay un socio, como es el caso de Egipto, que está fronterizo y que ha sido reacio a permitir, por ejemplo, la alocación de personas que viven en la franja, que según estimaciones del gobierno israelí está en torno a las 2 millones de personas. Gaza, entendiendo Gaza en sí mismo, pues el ejército de Israel o el Israel toma la decisión política y militar en 2005 de retirarse de la franja con el imperativo o la visión de poder establecerse allí, dar bajo los criterios de autodeterminación de los pueblos, que se estableciese allí un Estado o se estableciese allí una comunidad político-jurídica, social, con autonomía, con principios de soberanía, que pudiese desarrollar lo que eventualmente se consideró ya en los acuerdos de Oslo como un Estado palestino. Debo aclarar que en diversas oportunidades mis compañeros y yo interpelábamos a varios miembros del gobierno de Israel si consideraban la viabilidad de un Estado palestino, que es una demanda internacional de muchos líderes. Escuchábamos al presidente Lula da Silva esta mañana en París, atacando fuertemente a Israel. Incluso Francia ha sido muy tajante, radical, si se quieren, en algunas aproximaciones. Los europeos están intentando revisar el Tratado de Cooperación con Israel, que está valorado en unos 45.000, 50.000 millones de euros. Pero es contradictorio muchas veces estos planteamientos con los esfuerzos reales que se hacen a nivel, por ejemplo, financiero. Lo que nos decían muchos de estos funcionarios cuando interrogábamos si existía en su visión una posibilidad de un Estado de Israel, el viceprimer ministro, y nos dio autorización para compartirlo, nos dice: nosotros nos salimos de la franja en 2005, dejamos que estuviesen allí, estableciesen su Estado, y lejos de construir casas para casas, escuelas, hospitales, construyeron túneles subterráneos, se equiparon con armamento y nos atacaron en varias oportunidades, en diversas intifadas y naturalmente el último ataque del 7 de octubre del 23. Es decir, hay una profunda herida social, emocional, física, naturalmente, en el Estado de Israel, porque es sorprendente también cuando uno conversa con testimonios de personas que estuvieron el día del ataque, que vieron que muchos de los palestinos que cruzaban diariamente a los kibbutz con la franja, que trabajaban diariamente allí, que asistían a los hospitales y escuelas israelíes, participaron del ataque, participaron de las atrocidades del 7 de octubre. Eso es muy complejo de entender, si es que es factible hacerlo. Esto, por supuesto, no justifica o no va en contra de una necesidad imperiosa de respetar el derecho internacional humanitario en cualquier operación militar que se haga, donde quiera que se haga. En lo personal, he tenido la oportunidad de formarme en esta área en las 2 grandes escuelas del derecho internacional humanitario, en Ginebra y en La Haya. Difícil estudiar y comprender estos temas. Interrogábamos a varios, incluso militares, sobre esto, y nos daban pruebas, muestras, que en los sitios de las operaciones habían 2, 3, 4 abogados especialistas en derecho internacional humanitario intentando cumplir lo que está establecido en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales. Naturalmente no son ciencias exactas. La guerra es un horror, es una pérdida para toda la humanidad. Y dentro del propio Estado de Israel existe un profundo debate si continuar las operaciones militares en este momento como se han seguido en curso, o si retirarse. Particularmente esto lo piensan los familiares de los refugiados, no, de los secuestrados. Llegué aquí abajo el otro día por reunirme con la Junta Directiva de Benebrí y fue muy
doloroso ver la imagen de los 56 que siguen secuestrados en Gaza, y reconocí a uno de ellos, a Ethan, el hijo de un señor argentino que acaba de sufrir un trasplante de riñón, que profundamente debilitado físicamente, habló con nosotros, conversó con nosotros. Imagínense el drama de este hombre. 2 de sus hijos fueron secuestrados el día del ataque. Uno de ellos ya ha sido liberado. El otro sigue en cautiverio. No saben si está vivo o muerto. Presumen que vivo. Permita que sea así. Cuando uno habla con muchos familiares, y es comprensible por la dimensión humana de este drama, protestan día a día en Tel Aviv, la calle Kaplan, exigiendo el cese de las operaciones militares para permitir, o en su convicción de permitir un retorno rápido y efectivo de los rehenes, de los secuestrados. No hay garantías de que eso tampoco sea así. Pero es comprensible dentro de la dimensión humana de este drama de un padre que tiene a sus hijos secuestrados en cautiverio. También conversé con un señor, también argentino, porque eso es otra cosa maravillosa del Estado de Israel, que todos israelíes, pero brasileros, argentinos, hindúes, polacos, franceses, es maravillosa esa interconexión cultural que existe. El señor pasó, verán la foto más adelante, Luis, 420 días en cautiverio. Para mí, cuando estoy sentado allí, que precisamente conversé con él después de Yom HaShoah, cuando estábamos conmemorando las víctimas del Holocausto, que esto es otro punto muy importante que hay que decir. Es absolutamente intolerable que en medio de lo que está sucediendo en Gaza, en las operaciones militares de Israel contra Hamas, porque hay que decirlo así también, es contra Hamas esencialmente, están creciendo alarmantemente los niveles de antisemitismo en todo el mundo. Y empiezan a escucharse voces muy peligrosas de pensar incluso intentar negar la Shoah. Paréntesis aparte, te sientas al lado de Luis, un hombre que estuvo 420 días en cautiverio, no sabes qué preguntarle inmediatamente, porque no sabes cómo está vivo, cómo resistió, cómo su alma, su mente resistió. Pero Luis, argentino, gracioso, de un ánimo fuerte, me dijo, fue secuestrado él con toda su familia. Los 6 estuvieron en cautiverio 420 días. Fueron rescatados gracias a una operación militar magistral de las Fuerzas de Defensa de Israel, en el que no hubo fallecidos entre los secuestrados. Me dijo, yo ya estoy perdido. No voy a volver a dormir, no tengo paz, pero estoy en casa con mi familia. Pero mi voz, mientras que viva, servirá para reflejar, para elevar el drama que viví. Pero curioso además, me dijo, mi resistencia vino de nuestra voluntad inquebrantable de sobrevivir. Y eso me hizo recordar a un autor fantástico que les recomiendo a todos, Viktor Frankl, en La búsqueda de un sentido, un libro maravilloso, que tiene esta dimensión psiquiátrica además, en la que describe la nuda vida, ¿no? Pero era doloroso entender que los horrores que se vivieron durante el Holocausto, durante la Shoah, Luis los había replicado en cierta manera. Es injusto, siendo él además hijo de sobrevivientes. Bueno, esto ya una nota más personal, pero creo que es necesaria. Hay que entender que además Gaza está controlada por Hamas desde el año 2006, contra Al-Fatah, que es precisamente el partido de Mahmoud Abbas, que es el representante de la autoridad palestina en los foros internacionales. Palestina no es un Estado de pleno derecho reconocido por Naciones Unidas, pero participa en diversos foros internacionales y cada vez ha crecido el número de países que reconocen a un Estado palestino. Yo conversaba con el embajador Matthews, que es el viceministro para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Hoy va a ser designado embajador en Panamá. Conoce muy bien nuestro país, conoce muy bien nuestra región, además. Y claro, nos decía, Palestina no cumple con los criterios de Montevideo, que son estos 4 criterios referidos a territorialidad, población, gobierno, que permite el reconocimiento de un Estado. Es un debate abierto porque al menos lo que dice el derecho internacional o Naciones Unidas es precisamente abocarse por la solución de 2 estados, cómo implementarla. Yo creo que hay voces en Israel que apoyan esta solución de 2 estados. Hay voces que decían, y esto era dramático también,
porque una muchacha, hija de un brasilero y una hindú, que estuvo presente en el kibbutz Asar Asaf, que veremos un video más adelante, me decía que ella volaba cometas cuando era niña, con sus amigos, con mensajes de paz, porque vivía a 2 minutos de Gaza y quería hacerle ver a los niños del otro lado que ella y sus amigos estaban a favor de la paz. Yo le pregunté si estaría dispuesta a seguir en esta advocacy, en esta, trabajo de incidencia, por decirlo así, a favor de la paz. Y dijo, yo quiero, pero no sé con quién hablar. Hoy salió una encuesta por el Jerusalem Post que el mayor problema que consideran los israelíes de la situación que viven con Gaza, el 73% cree que no, el mayor problema es que no hay un interlocutor con el cual hablar. Dramático pensar en esto. Es un tema muy sensible. Tuvimos también la oportunidad de conversar con un experto que nos mostró pruebas de cómo es el sistema educativo para muchos niños palestinos, lamentablemente radicalizado los textos contra el pueblo judío. Y de hecho, yo soy de la opinión que en la educación de las próximas generaciones está la llave para eventualmente viabilizar una coexistencia pacífica entre todos. También me niego a creer que sea el 100%, la totalidad de una población radicalizada. Naturalmente, los malos hacen mucho ruido, y nos lo decía Eva, la esposa de Gabriel. Nosotros no estimamos que más del 20% esté radicalizado, pero un 20% radicalizado, estamos hablando de casi 400.000 personas, afiliados a Hamas, a una organización terrorista. Los números cambian, hay visiones diferentes. Yo, por ejemplo, conversé con el padre de un veterano de guerra que cayó en las operaciones contra Hamas. Lamentablemente cayó precisamente, fue abatido por Hamas cuando estaba desarticulando una red de túneles en Gaza, y su padre me decía lo mismo que me decía la señora: todos son iguales, no hay esperanza del otro lado. Claro, es el padre, un padre herido, y naturalmente tiene sustentos, porque lo que vimos el 7 de octubre es absolutamente impensable, aberrante. Hay varias operaciones militares que he visto aquí, que ha hecho Israel en el territorio, pero bueno, lo hemos visto ya de alguna forma. Existe una escalada del conflicto sin precedentes en el 2023 con el ataque terrorista de Hamas. Vemos una respuesta militar israelí intensa, un impacto multifacético en lo político, en lo social, en lo económico y sobre todo en lo geopolítico. Se intercambian denuncias de crímenes de guerra porque naturalmente cuando uno está en favor del respeto del derecho internacional humanitario no solo se lo pide a Israel, se lo pide a los actores involucrados. Y hay pocas voces realmente que le digan a los otros actores del conflicto, a Hamas, que respeten el derecho internacional humanitario, porque lo han violado completamente. Lo que ha sucedido con los prisioneros de guerra, que son considerados por el Convenio 3 prisioneros de guerra en Gaza, es inadmisible. Lo que hicieron el 7 de octubre no sigue ningún rasgo, no sigue ningún principio. Es un atentado terrorista. No es ni siquiera una operación bélica. Es decir, tenemos que ser coherentes cuando nos abocamos por diversos temas. Y por supuesto, el tema de mediación internacional, grandes rasgos, algunos actores que están involucrados, por supuesto Israel, hay un apoyo bipartidista por parte de Estados Unidos a Israel, a la seguridad de Israel. Esto ha sido así durante la administración Biden, lo fue y lo es con la administración Trump. Aquí un pequeño paréntesis, me sorprendió que el presidente Trump no viajase a Israel en su visita al Medio Oriente. Cuando estaba en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita, yo aseguraba que iba a ir a Tel Aviv. No estuvo presente, creo que enfocó su visión a un tema meramente economicista en la región, America Great Again. Sin embargo, el apoyo al Estado de Israel ha sido constante, ha recibido al primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca, ya oficialmente en este segundo mandato.
pero hay otros actores involucrados, como es el caso de Egipto, que ha sido un mediador clave en los ceses al fuego que se han alcanzado hasta este momento. Qatar también. Qatar tiene una particularidad. Qatar tiene lazos probados con Hamas a nivel financiero, de apoyo político, logístico y estratégico. Entonces se han llevado a cabo varios intentos de negociación, pero es parcializada, si se quiere. El caso de Irán es un elemento absolutamente disruptivo. Cuando le pregunto en la Knesset, en el Parlamento israelí, a algunos representantes qué opinaban del acuerdo nuclear que parece que se está gestando, pequeño contexto, supongo que estamos todos al tanto, pero en 2015 hubo un acuerdo nuclear durante la administración de Barack Obama con el apoyo de la Unión Europea y la experticia técnica de la Organización de Energía Internacional de Energía Atómica, que de hecho es un argentino el que la preside, el secretario Rafael Grossi, de limitar el uso o enriquecimiento de uranio por parte de Irán para imposibilitar un acceso a la bomba atómica a cambio del levantamiento de sanciones económicas y a cambio de la reinserción, si se quiere, de Irán en los mercados internacionales. Trump, en su primer mandato, se levanta de este acuerdo, el JCPOA. Vuelve a la mesa en la Casa Blanca y estamos en un intento 2.0 del acuerdo. En este caso, mediado por Omán. Las conversaciones han transcurrido tanto en Dar al-Salam, en Omán, pero también en Roma, en la Embajada de Omán en Roma. Lo que se sabe, pues, es un proceso un poco opaco, lo que se sabe es que estamos en la cuarta ronda de negociaciones. Lo que ha salido a la prensa, si se quiere, o según algunas fuentes, es que estamos hablando de imposibilitar, y Trump ha sido categórico en esto también, cualquier capacidad de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Y les puedo asegurar que en Israel esto es una prioridad absoluta. Nos decían muchos representantes, si no se alcanza por la diplomacia, nosotros nos encargaremos que se alcance de otras formas. Pero jamás permitiremos que Irán tenga bomba atómica. Esto es un tema medular que va a redefinir la geopolítica del Medio Oriente, pero naturalmente, en lo personal también, apoyo precisamente la desnuclearización. No podemos permitir que determinados actores en el mundo entero tengan capacidad de destruir el planeta 7 veces. No existe viabilidad de un futuro con esto. La influencia regional de Irán está no solamente presente por Irán, sino también los llamados grupos proxies. Esto es un tema muy sensible, además. Israel está en este momento combatiendo en 7 frentes abiertos, y mi querido amigo Miguel habla de 8 frentes de guerra. Líbano con Hezbollah, Yemen con los hutíes, que por cierto, cuando yo me estoy retirando de Israel, viajando de regreso hacia Roma precisamente, al día siguiente cayó un misil de Yemen enviado por los hutíes contra Ben Gurión, en el aeropuerto. Y un día antes que llegase yo, también había caído un misil de los hutíes. Bueno, Hezbollah, los hutíes, Gaza por supuesto con Hamas, Siria, Irán, y mi compañero y amigo el doctor Truzman habla del frente comunicacional, que también ha sido, sin lugar a dudas, un frente complejo por una parcialización real de todos los medios. Naturalmente, Estados Unidos es un sector clave, porque el apoyo tecnológico y militar y financiero de Estados Unidos a Israel es fundamental. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares de subvenciones anuales que sustentan el sistema de defensa israelí. Estados Unidos también tiene sus matices, pero parece abocarse por una solución de 2 estados, particularmente en la era Biden. La Unión Europea está en lo mismo. Se pide el ingreso de ayuda humanitaria, pero ha habido diversos cuestionamientos, incluso de agencias de Naciones Unidas como la UNRWA, de posible participación en operaciones de Hamas. Esto es absolutamente alarmante, porque la ayuda humanitaria, la asistencia, el trabajo humanitario es sacrosanto. Lamentablemente parece que no lo es en el terreno en algunas oportunidades, pero ha habido
investigaciones independientes. Hubo un informe importante que lo hizo la exministra de Asuntos Exteriores francesa, la ministra Colonna, que apuntaba a una intentar desvincular los miembros que pertenecían a Hamas, que estaban en UNRWA, en las operaciones de distribución de ayuda humanitaria, pero sigue siendo una situación un poco compleja. Y por supuesto, lo que sí es cierto es que todos buscamos la paz. Aunque pareciera que en el terreno, pareciera que no. Pero en el discurso es lo que se plantea, ¿no? Así es. 4 grandes elementos: Hamas, Israel, la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina, ha existido un esfuerzo de muchos actores internacionales en intentar fortalecer con financiamiento la capacidad técnica, jurídica, política de una autoridad nacional. Sin embargo, lo cierto es que la Autoridad Nacional Palestina muchas veces no logra tener control ni siquiera de las ciudades que están en el lado de Cisjordania. Por ello, Israel no confía tampoco en la autoridad de una persona que no tiene control militar y político sobre sus propios territorios, que están acordados dentro de los territorios A, B y C. Y hago un pequeño paréntesis. Cuando uno está en Jerusalén, uno logra ver perfectamente la distribución de territorios A, controlados militar y políticamente por Palestina, por la Autoridad Nacional Palestina; territorios B, control civil palestino y militar israelí; y territorios C, que es donde también están establecidos lo que han llamado muchos gobiernos asentamientos violentos, que lamentablemente también los hay. Es decir, yo creo que en la vida en general es muy complejo los maximalismos. Homogeneizar al 100% algo es imprudente. Y precisamente en esta radicalización en la que estamos viviendo, nos ha llevado a este tipo de escenarios. Creo que es importante rescatar también que en Israel existe también una diversidad de opiniones. No es un bloque homogéneo. Sí hay una unanimidad en torno a fortalecer su seguridad, por supuesto, que se vio vulnerada el 7 de octubre, y también existirán investigaciones de por qué sucedió lo que sucedió el 7 de octubre, cómo no pudo ser prevenido. Están en curso. Israel tiene un sistema judicial fuerte y están en ese proceso. Pero al ser un país democrático, un país plural, en el que se permite la libertad de expresión, en el que se permite la libertad de prensa, existe una diversidad de opiniones. Las personas que votan al Likud no te van a responder igual los que votan a los partidos árabes. Y ambos son ciudadanos israelíes, ambos tienen derechos políticos, sociales, económicos, culturales, y tienen diversidad de opiniones. En Israel hay un debate abierto. Ahora hay temas que son transversales. Uno de los momentos más emotivos, sin duda, fue cuando estuve en las conmemoraciones de Yom HaShoah con la presencia, de hecho, del primer ministro Benjamin Netanyahu, en el que se encendieron 6 antorchas, una en memoria de cada millón de personas que fue asesinada durante el Holocausto. Y esto es una nota personal también, pero fue absolutamente conmovedor. El último señor, podemos buscar el video, era un señor, ya tenía 98 años, había estado en Polonia, había estado en Auschwitz, y estaba terminando ya la ceremonia. El señor prende su antorcha como corresponde, pero sigue vociferando, gritando en voz alta algo que después coloca los micrófonos, y el hombre lo que gritaba era: yo vencí, yo gané, yo vencí, porque tengo hijos, tengo 5 hijos, tengo 7 nietos, y esa es mi victoria frente al horror que se vivió en la época nazi. Sé que aquí hay varios que son hijos o descendientes de sobrevivientes, y es una historia absolutamente marcante. Naturalmente, la euforia se apoderó de nosotros, aplaudimos al Señor, era extraordinario ver que en efecto Él había vencido. Retornando al tema político y estratégico, Hamas es un gobierno de facto que controla militar y políticamente Gaza desde el 2007. Tiene una estructura administrativa propia, tiene un brazo armado con brigadas que son consideradas, por supuesto, organizaciones terroristas, que tienen financiamiento de diversos actores, particularmente vinculados a Irán. Existe una carta fundacional del 88 que genera un marco ideológico en el que, cuando escuchas grabaciones, creen fervientemente en ello. Existe un antisemitismo profundo en su planteamiento, en sus pronunciamientos, y existe, por supuesto, un financiamiento de diversos actores.
Naturalmente hay un impacto en la población, no solo en Gaza, en toda la zona. Hay 2 millones de personas más o menos calculadas que están allí, en esta franja, una franja absolutamente pequeña. Esto es una situación humanitaria per se, compleja. Muchas veces también empiezan a haber cuestionamientos. Jamás sabe que militarmente no tiene hipótesis frente a Israel, que es el séptimo ejército más poderoso del mundo. Miguel, el séptimo ejército más poderoso del mundo. Militarmente no hay viabilidad de ninguna operación militar contra Israel por parte de un grupo escueto como Hamas. Entonces empiezan a haber voces que dicen, si hay una voluntad de proteger a tu población, a tus coterráneos, busca mediar a cualquier costo una paz, un cese al fuego, y no perseguirlos. Cuando en el último cese al fuego, lo que nos decían las fuerzas de defensa israelíes, que en el último cese al fuego, que duró 1 mes y medio, lograron rearmarse a un torno, un 30% de sus capacidades y volvieron a atacar. Es decir, hay un drama ambivalente entre las declaraciones muchas veces y lo que se hace en el terreno. Y naturalmente que esto va a generar un trauma psicológico en la región. Israel, decían algunos, nunca va a volver a ser el mismo antes y después del 7 de octubre. En lo personal creo que los peores temores y los peores recuerdos de una memoria colectiva fueron reavivados con el 7 de octubre. Una cierta sensación de inseguridad, de vulnerabilidad que no es comprensible. Naturalmente no comprensible en un mundo de hoy. 3 grandes desafíos. ¿Qué sucederá con Gaza el día después? Una respuesta que quedó en incógnita para todas las personas que lo preguntaban. Varias hipótesis. Estas son ya algunas reflexiones y ya con esto voy tratando de terminar para poder pasar a un intercambio con ustedes. Hay 3 elementos importantes. Territorialmente, ¿qué sucederá? Hay unas fuerzas políticas que consideran tomar nuevamente territorialmente el control de Gaza. En lo personal no creo que esto vaya a suceder. No creo que exista voluntad política y social de la población de Israel de volver a estar presentes en Gaza plenamente como estuvieron hasta el año 2005. Fue mi percepción. Otro elemento importante. ¿Quién controla la comida? El otro día se descubrió un almacén controlado por Hamas, estaba repleto de ayuda humanitaria, bloqueada por ellos mismos. Intentemos evitar algunos ejemplos locales. Es decir, hay un término en inglés que no sé cómo traducirlo, que es weaponization. Es una especie de armamentizar ciertos elementos. La comida se ha armamentizado de alguna forma. ¿Quién controla la comida? Es crucial en este proceso, porque controla a la población en base a ello. Esto es un ejercicio doloroso, pero en cierto grado, para intentarlo darle un rostro humano a ciertas circunstancias, uno se plantea que un niño pequeño, al que se le ha dicho toda la vida que los judíos son malos, que son los culpables de lo que me está sucediendo, llega alguien que controla la comida y me dice, tienes que hacer esto y esto para llevar este kilo de harina de la casa de tu madre, que está muriendo de hambre. Bueno, es duro ponerse en esa situación, es un dilema que es con lo que se consideran los dilemas imposibles. Yo le compartí el otro día a la Junta Directiva, ningún ser humano debería ser nunca sometido a un dilema imposible, como el pueblo judío fue sometido durante el Holocausto, entre comer una taza de pan yo, o morir y dársela a mi madre. Colocarme como escudo humano al frente de una bomba para llevar 1 kilo de harina a mi casa. Esto no es moralmente aceptable bajo ningún contexto, y es lo que está sucediendo. El tercer gran elemento es la parte política, lo que sucederá administrativamente, jurídica y políticamente con Gaza. ¿Será un nuevo buró jurídico, político, de burócratas, de expertos técnicos internacionales? ¿Quién asumirá la autoridad? ¿Va a ser independiente de lo que sucede en Ramallah? Una hipótesis de trabajo es que puede ser una suerte de híbrido entre las 3 cosas. Organismos independientes,
transparentes controlen el acceso y distribución de comida, una autoridad técnica de burócratas, tecnócratas, interdisciplinaria, con apoyo de Israel, que permita jurídica y políticamente controlar el territorio, y una situación de dualidad a nivel territorial. Esto es una hipótesis. El day after, como se dice en inglés, está siendo discutido, pero para llegar al day after hay que llegar a un cese al fuego, hay que reconocer el cese de las hostilidades y hay que liberar a los rehenes. Hay un nuevo borrador del enviado especial del presidente Trump, Witkoff, que como les comentaba, ya parece que ha sido aceptado por el gobierno de Israel, pero jamás no ha aceptado. Sigue en discusión. El texto ha sido enviado a ambas partes y sigue en discusión. Qatar, Egipto y Jordania siguen mediando. Jordania es una suerte de elemento de lo que se considera una suerte de estado tapón en el territorio, intentando frenar, porque la población jordana es eminentemente palestina, de más de un 80%. De hecho, Jerusalén hasta el 64 estaba controlada por Jordania. Es decir, y el otro cuarto elemento, es que sucederá con Jerusalén, que es reclamada históricamente como la capital de Israel. Como cristiano, como católico, comentaba como reflexión que doy gracias a Dios que estando en la situación que está, pudimos ir a visitar los lugares sagrados de nuestra religión. Me planteo si estuviese bajo el control de otras circunstancias, si pudiéramos ir los católicos ahí. El proceso de paz es necesario, una negociación creíble. Ir a un cese al fuego para inmediatamente, a las 24 horas de algún incidente, lanzar 2.000 cohetes contra Israel no tiene sentido, y viceversa. Proceso de paz creíble en el que existen garantías comunes. Hay dos elementos que creo que van, esto desde un punto de vista técnico independiente, hay dos elementos que son irrenunciables para las partes. El primer elemento es la desarticulación de Hamas. Desarticulación y desmilitarización de Hamas. Israel, ningún acuerdo que acepte Israel va a permitir que Hamas siga operando y existiendo. Esto es un hecho, esto no es una opinión, es un hecho. Que es bueno o malo, depende a que le preguntes. Pero es un hecho. Israel no va a renunciar a eso. Y Palestina, la autoridad palestina o los gazatíes, no van a renunciar a estar en su territorio, en esa franja. Hay que partir, si estamos hablando de una negociación seria, técnica, hay que partir de esos dos elementos. Algo semejante sucede con Ucrania y Rusia. Los rusos no parece que tengan ninguna intención en devolver, por buena voluntad política, los territorios que ya han ganado militarmente. Y los ucranianos no parecen tener ninguna intención de reconocer jamás los territorios que han perdido en el campo militar. Ahí entra la diplomacia. Ahí entra la importancia de por qué formarnos en diplomacia es técnica, es importante. Y hay un término que he estado desarrollando a nivel académico que es la diplomacia profiláctica. El mejor de los escenarios es que ninguno de nosotros tuviese que estar ahorita enfrentándose a este dilema. Era que se hubiese evitado el ataque del 7 de octubre. Era que se hubiese evitado la agresión rusa a gran escala en 2022 contra Ucrania. No estaríamos teniendo esta conversación. Y allí se le evidencia otro elemento. La decadencia, si se quiere, operacional de la institucionalidad multilateral que tenemos. Una institucionalidad multilateral que tiene 70 años. Y que, queramos admitirlo o no, el mundo hace 70 años no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de hoy. Porque las instituciones, la Iglesia es un caso extraordinario. La Iglesia católica creemos en un mismo dogma que tiene 2000 años. Entonces, la gente me preguntaba, y perdón por este insight, creo que tenemos 5 minutos para empezar el conversatorio. La gente me pregunta, ¿el Papa León XIV es pro Francisco o pro no sé quién? El Papa León XIV es pro Papa León XIV. O sea, los modelos, nosotros estamos acostumbrados en la sociedad a lo que los americanos llaman polarities, polarizaciones. Estamos acostumbrados a decir, o es blanco o es negro, hay espectros. Y los modelos teóricos, ideológicos, conceptuales que nosotros tenemos en la vida política cotidiana, primero que están en decadencia también, porque hay muchos híbridos, y segundo, no se aplican, no se ajustan el vestido al cuerpo de la Iglesia. O le queda muy holgado o le queda muy justo. El Papa Francisco era de izquierda. El Papa Francisco, llegué a escuchar, a quien tuve la oportunidad, el privilegio de conocer, es comunista.
Bueno, les comento que los comunistas niegan el espíritu, o sea, filosóficamente, no es un invento, niegan la existencia del espíritu, quindi no hay religión, no hay trascendencia. Es decir, que el jefe de la Iglesia Católica es comunista, es decir, que el jefe de la Iglesia Católica no cree en la resurrección, no cree en el espíritu y niega todo lo que dice. Es muy duro esto, ¿verdad? Papa Francisco hizo un esfuerzo importante en materia de anticorrupción, que sigue, es un trabajo abierto. Porque a eso otro tema que me iba a referir. ¿Por qué planteo la Iglesia? Porque es una institución formada por hombres. Y los hombres tenemos luces y sombras. Esperemos siempre estar más del lado de la luz que de las sombras. Pero requiere voluntad, requiere esfuerzo, requiere control, requiere accountability, como dicen los americanos. Pero contradicciones existenciales. Sé que es un tema polémico el de Papa Francisco, sobre todo en Venezuela, pero les comento este pequeño detalle de que el comunismo, el marxismo niega el espíritu. Y decir que el líder de la Iglesia Católica niega el espíritu es un poco fuerte. Y ahí entramos al último elemento, radicalización y extremismo. El gran mal de nuestra sociedad. En nuestro apetito por tener la razón, que es humano, nos reconfirmamos y reconfirmamos y reconfirmamos. Lo que es interesante de una conferencia como esta es que dentro de unos minutos empecemos a debatir algunas ideas y haya puntos de divergencia. Hay puntos que no son opiniones, son hechos. Y eso también es importante distinguirlo. Pero en este elemento que estamos viendo, la radicalización del extremismo es la causa motriz de lo que está sucediendo. Este es Luis, el secuestrado que estuvo 420 días bajo Hamas, en una casa de una civil cerca de Rafia. Él logró descubrir dónde estaba, gracias a puntos estratégicos. Naturalmente, se lo compartió a las Fuerzas de Defensa israelí. Tengo una entrevista que estoy editando con él que hicimos de 30 minutos. Espero publicarla pronto. Un ser humano extraordinario con una capacidad de resiliencia única. Y en lo personal fue un apelativo a que, aunque las circunstancias físicas se han vencido en algún punto, porque Luis cocinaba para los terroristas que lo tenían secuestrado. Yo le pregunté a Luis si creía que había esperanza en alguno de los terroristas que lo tenían secuestrado. Que hubiese esperanza en alguno de los, o si veía a un ser humano en alguno de los terroristas porque claro, uno se empieza a replantear cuando ve las imágenes del atentado del 7 de octubre, si es una persona humana el que la hace. Yo le compartí en ese momento una reflexión a Gabriel Ben-Tashkal, ese escritor que me regaló varios de sus libros, cuando estaba en el kibbutz de Kfar Aza, uno de los primeros puntos de ingreso durante el 7 de octubre. Como notan, me gusta hablar, hablo bastante. Pero en ese momento estaba sin palabras. Y la reflexión era que por primera vez me estaba confrontando a la maldad en esencia pura. Antes de ir a Israel, esto ya es más filosófico, pero yo me negaba a creer que el mal fuese un ente, como dicen los griegos, un eitos, en sí mismo, una entidad que puede estar en estado puro. Después de estar en Israel y ver lo que vi, que es el del 7 de octubre, es una confrontación con la maldad, abierta, desenfrenada, voraz. ¿Hay estadísticas sobre eso? Sí, totalmente. Hay retorno en muchos casos, por supuesto. Sí, totalmente. Pero verlo es impresionante, además espiritualmente muy duro, ¿no? Pero Luis me decía que uno era su suerte de columna, mientras que lo veía a él, sabía que estaría mejor, porque era el único más amable con ellos. Sabía que si su superior le pedía que lo asesinase allí mismo de toda su familia, lo haría. Pero tenía un gesto de humanidad. Cuando recibía la comida, le preguntaban cómo estaban. Era el único que hablaba inglés. Intuía él que no era,
originariamente de la región, y era su punto. El día que no vino esa persona en su cautiverio, pensaron que se iban a morir. Son elementos, historias que te hacen reflexionar sobre cuando eres puesto al extremo y en qué te sostienes. Bueno, esta es una nota más positiva en el cótel, en el muro de los lamentos, con el domo de la roca, que es el reflejo de la coexistencia religiosa. Y es otro elemento fundamental. Hay una materia que me gusta mucho que es geopolítica de las religiones. Entender el Medio Oriente sin entender la geopolítica de las religiones es un despropósito. Es necesario que los líderes religiosos, todos, hebreos, musulmanes, cristianos, en sus diversas vertientes, greco-ortodoxos, romanos, asirios, coptos, católicos romanos, sean garantes de un llamado a la paz. Es un motor, es una fuerza indescriptible. Repito, Roma, un Estado Vaticano menos de 1 kilómetro cuadrado, menos de 800 habitantes tienen el pasaporte del Vaticano, pero es una guía espiritual para más de 1.600 millones de personas en el mundo. Los líderes religiosos tienen una profunda responsabilidad en garantizar o promover un futuro de coexistencia y de fraternidad. Yo siempre digo muy orgulloso, claro, esto de otra nota personal, lamentablemente, y es absolutamente doloroso, nuestro gentilicio hoy se intenta identificar con antivalores. Yo siempre digo que nací en una ciudad, soy caraqueño, Caracas, donde una mezquita está a menos de 200 metros de una sinagoga y a menos de 200 metros de una iglesia católica. Y estamos en absoluta coexistencia. Creo que tenemos que darnos cuenta también aquí en Venezuela que nuestros problemas son complejos, pero hay muchísimos problemas, muchísimos más complejos. Nosotros tenemos unos vectores estructurales de base que nos permitirían transitar hacia un proceso de reencuentro entre nosotros. Hablamos español, desayunamos arepas con café, todos. Aquí no, hay otros elementos. Creo que no sé si se logra ver este video, es en el kibutz. No sé, Miguel, si se logra activar este video. Ojalá se logre porque es muy interesante. Sí, está en la misma presentación. Está en la misma presentación. Y ya, bueno, ya con esto ya creo que podemos... sí. Seguimos el kibutz Qasr Asad. Está allí la bandera de Israel. Y tras la valla estamos apenas a 3 minutos de la franja de Gaza por tierra. Se pueden escuchar las explosiones que no paran con ataques aéreos del ejército de Israel en sus operaciones militares en Gaza, que continúan día tras día. Hoy ha pasado casi un mes del último ataque de los alcanzar. No dice el ejército que hemos alarmado, son parte de las operaciones de los ataques aéreos que cometen las operaciones militares que siguen en curso en Gaza por parte de la Fuerza de Defensa de Israel y que precisamente operan no solamente en el norte, sino también en el sur de la franja. Estamos hacia el norte de la franja, pero a lo lejos se puede lograr a nivel de sus puntos como con la frontera política. Bueno, pudieron escuchar las explosiones al fondo, ¿no? Esto fue incesante durante todo el día. Israel siempre ha cumplido en informar a la población civil: desocupen, que vamos a hacer una operación militar. Es muy doloroso ver cómo se utilizan a escudos humanos para intentar disolver operaciones militares. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Israel también ha reconocido que en algunas oportunidades ha insistido en violaciones al derecho internacional humanitario y están en proceso de juicio. Y naturalmente que es necesario. Pero esto, para mí, debería ser inconcebible en el siglo XXI. Un último línea en el cótel, en el muro de los lamentos, donde todos oramos. Yo, casi bromeando, que después no tiene nada de broma, pero le comentaba a mis compañeros que algunos eran ateos o agnósticos. Bueno, los chilenos eran agnósticos. Puede que no creas en Dios. Lo que sí estoy seguro
es que todos tenemos que ver con Jerusalén y Jerusalén tiene que ver con todos nosotros. Y en ese punto, donde estaba el templo de Jerusalén, donde está hoy en día el Kotel, todas las grandes religiones monoteístas creemos que Dios ha comunicado con la humanidad en ese punto. Así que si estamos seguros de lo que creemos o no, lo cierto es que si existe Dios está allí, o ha estado comunicado a través de allí. Y naturalmente mi única petición en ese momento era, Dios mío, por favor, que vuelva la paz a Tierra Santa. El conflicto entre Israel y Hamás es un reflejo de unas tensiones geopolíticas, históricas, absolutamente profundas. No hay una solución fácil. Y allí radica un tema complicado de los políticos que estamos experimentando hoy en día en el mundo, que nos plantean una solución, creo que es el aire, el ruido de fondo es el aire, que nos plantean que los problemas se resuelven en una línea y media. Yo soy joven, como ven, pero tengo una cierta resistencia a los medios sociales, a las redes sociales. Hay temas que no se pueden sintetizar en 50 caracteres. Los problemas son complejos y requieren soluciones complejas, interdisciplinarias. Prometer soluciones instantáneas, fáciles, a problemas tan profundos como esto es absolutamente irrespetuoso y peligroso. Y allí, un último mensaje, todos tenemos algo que ver con este conflicto. Todos tenemos que ser promotores de un cese al fuego, de una vigilancia estricta del cumplimiento del derecho internacional humanitario mientras este cese al fuego no está en posición, y contribuir en nuestro activismo en alejar los radicalismos, los extremismos, concentrarnos en las personas que se pueden dialogar. Hoy en día los interlocutores no parecen claros, eso es verdad. Israel tiene razón cuando dice que no sabe con quién hablar del otro lado, pero creo que nosotros en nuestra labor como seres humanos que creemos en el civismo, que no creemos en la barbarie, y un amigo me decía, si nosotros respondiésemos proporcionalmente tendríamos que haber enviado 30.000 misiles indiscriminadamente contra Gaza, que fue lo que hicieron contra nosotros el 7 de octubre. Y mi respuesta es la misma. Yo creo un Estado de Israel que no es bárbaro, que es un Estado civilizado y que busca la promoción de la dignidad de la persona humana. Y es por ello que nuestra exigencia es precisamente que exista un espacio para los moderados. Naturalmente, hay espacios en los que no hay moderados, pero creo que es una búsqueda incesante tratar de encontrarlos. Ha sido un gran placer para mí conversar con ustedes esta tarde y estoy abierto a sus preguntas y respuestas.